Uno de los apartados tecnológicos más interesantes de la termodinámica es todo aquel relacionado con las máquinas y motores térmicos, es decir, con aquellas máquinas y motores en los cuales hay procesos asociados a cambios de temperatura. El primer principio de la termodinámica nos dice que cuando un proceso aislado sucede en un sistema cerrado, la variación de la energía interna que tiene este sistema es igual al calor menos el trabajo. Existe algún convenio de signos que utiliza la expresión calor más trabajo. Lo que es importante es considerar que si el proceso es cíclico, es decir, que se parte de una situación inicial y que después de todo el proceso se vuelve a la misma situación inicial, la variación de energía interna es igual a cero. El segundo principio de la termodinámica es un principio de direccionalidad de los procesos. Por ejemplo, si mezclamos dos líquidos, uno que está a una temperatura más elevada que el otro, la temperatura final de equilibrio será la temperatura intermedia. Si lo que hacemos es solo mezclar estos dos líquidos, es decir, si no hay otra interacción con el exterior. Lo que no puede suceder es que al mezclar los dos líquidos, la temperatura final de equilibrio sea más elevada que la del material que estaba a temperatura más elevada, o la temperatura final sea más baja que la del material que estaba a temperatura más baja. Es decir, hay una direccionalidad en los procesos. Desde el punto de vista de las máquinas y motores térmicos, esta segunda ley de la termodinámica, o segundo principio de la termodinámica, nos dice que no es posible convertir todo el calor en trabajo en una máquina térmica. Es decir, toda máquina que opera de manera continua tiene un rendimiento inferior a la unidad o inferior al 100% si trabajamos en porcentaje, al producir un trabajo a partir del calor absorbido. El concepto importante es el de rendimiento. Es un concepto tecnológicamente muy importante. Entonces, ¿qué sucede en el caso de un motor? En el caso de un motor a nosotros nos interesa obtener un trabajo. Para obtener este trabajo podemos tener un sistema, que puede ser, por ejemplo, un motor de combustión, en el cual hay unos procesos en los cuales hay una absorción de calor por el sistema y luego hay una cesión de calor al exterior. ¿Cuál es el rendimiento del motor? En el fondo es aquello que queremos obtener dividido por aquello que necesitamos para obtenerlo. En este caso nosotros intentamos obtener del motor un trabajo y para ello lo que necesitamos, dijéramos, es que el sistema, en este caso por ejemplo el motor de combustión, cuál es el calor que absorbe para poder hacer este trabajo. El cociente entre el trabajo y el calor absorbido sería el rendimiento. Si lo queremos expresar en porcentaje, lo multiplicaríamos por 100. Evidentemente, ya la segunda ley o el segundo principio nos dicen que el rendimiento máximo no será del 100%. El rendimiento máximo teórico es el denominado rendimiento de Carnot, en honor del científico francés Sidi Carnot. En este caso, este rendimiento máximo es la diferencia de temperaturas que hay entre la zona caliente y la zona fría, y lo que es importante es que para expresar este rendimiento de Carnot, las temperaturas tienen que expresarse en Kelvin, en la unidad del sistema internacional. Existen otras máquinas térmicas, por ejemplo la máquina frigorífica. En el caso de la máquina frigorífica, lo que nos interesa es extraer calor de un recinto, ya sea una habitación o una nevera, para cederlo al exterior. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿De acuerdo? El calor que es absorbido, porque es el calor que, dijéramos, podremos sacar del recinto. ¿Y qué es lo que hemos necesitado? Pues, en el caso, por ejemplo, del aire acondicionado, pues un trabajo que lo podemos haber conseguido enchufando, dijéramos, el aire acondicionado al sistema eléctrico. En el caso de la bomba de calor,
¿Cuál es la diferencia? Normalmente lo que nos interesa es aportar calor a un recinto extrayéndolo del exterior. Por ello, en este caso el rendimiento está asociado al calor cedido y lo que está en el denominador, que es lo que ha sido necesario para conseguir este calor cedido, es el trabajo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el funcionamiento como máquina frigorífica. Tenemos dos temperaturas diferentes y la idea es que haciendo un trabajo, lo que conseguimos es que la temperatura interior disminuya y la exterior suba. En el caso de una bomba de calor, aportando un trabajo, lo que nos interesa conseguir es que aumente la temperatura del interior. Y por tanto es necesario, dijéramos, extraer calor del exterior. Estos serían, grosso modo, los grandes tipos de máquinas térmicas. Un motor, en que nos interesa obtener trabajo, una máquina frigorífica, en la que nos interesa es que la temperatura de un recinto disminuya o se mantenga baja, y una bomba de calor, en la que lo que nos interesa es que la temperatura de un recinto suba, aumente o se mantenga constante en un valor relativamente elevado. Vamos a realizar un ejercicio. Imaginemos que tenemos dos recintos entre los que está operando una máquina térmica. En funcionamiento, esta máquina produce una extracción de 300 joules o julios del recinto más frío y una sesión de 100 julios al recinto más caliente. Con estos datos podríamos calcular el trabajo de la máquina, el rendimiento como máquina frigorífica y el rendimiento como bomba de calor. El trabajo de la máquina, aplicando la primera ley de la termodinámica y considerando que, evidentemente, como el proceso es cíclico, la variación de la energía interna es igual a cero, recordad, siendo el proceso cíclico, la variación de la energía interna es igual a cero, tenemos que el trabajo es igual en módulo al calor, en este caso al calor absorbido menos calor cedido. Entonces el trabajo son 300 menos 100, 200 julios. El rendimiento como máquina frigorífica es el calor absorbido partido por el trabajo o dividido por el trabajo, entonces es 300 partido por 200 es igual a 1,5 y el rendimiento como bomba de calor es igual al calor cedido partido por el trabajo, en este caso 0,5. Es de remarcar que en el caso de rendimientos como máquina frigorífica o como bomba de calor, la expresión no es en tanto por ciento, sí que lo es, como he dicho antes, en el caso del motor. En este ejercicio tenemos una máquina que en un ciclo extrae 150 julios de un foco que se encuentra a 100 Kelvin de temperatura y da 150 julios a un foco que se encuentra a 20 Kelvin de temperatura. En este caso nos podemos preguntar cuál es el rendimiento de la máquina y también nos podemos preguntar cuál es la relación que existe entre este rendimiento y el rendimiento máximo que podría tener. Primero vamos a calcular el rendimiento de la máquina. Esta sería la expresión para obtener el rendimiento en porcentaje. Podemos aplicar la primera ley de la termodinámica para calcular el trabajo, a partir de la diferencia entre el calor absorbido y el calor cedido. Recordad que como estamos hablando de un proceso cíclico, la variación de la energía interna es igual a cero y ello es lo que nos permite igualar el trabajo a la diferencia de calores. Una vez tenemos el calor, lo sustituimos en la expresión del rendimiento y determinamos el rendimiento de la máquina, que es del de 16,7%. Pero claro, este rendimiento nosotros no sabemos si es elevado o no respecto del máximo teórico de esta máquina. Si el máximo teórico de esta máquina fuera del 18%, este rendimiento sería altamente elevado. Pero si el teórico máximo de esta máquina es del 90%,
Solo conseguir un 16,7% nos indicaría que estamos lejos de aprovechar al máximo esta máquina en los procesos en los que la estamos utilizando. Por ello, es importante determinar la relación entre el rendimiento de la máquina y su rendimiento máximo. He aquí esta expresión como un rendimiento relativo, esta relación la damos como un rendimiento relativo, y si multiplicamos por 100 la obtenemos en porcentaje. En este caso ya tenemos el rendimiento de la máquina, vamos a determinar el rendimiento máximo teórico posible, que es el rendimiento de Carnot. Utilizamos las temperaturas, recordad que son en kelvins, y obtenemos un rendimiento del 80%, es decir, que el rendimiento máximo teórico es relativamente elevado. Introducimos esta expresión en la de rendimiento relativo, también el valor calculado del rendimiento de la máquina, y constatamos que el rendimiento relativo, la relación que hay entre el rendimiento de la máquina y su rendimiento máximo teórico, es del 20,8%. Es decir, no se está aprovechando aproximadamente el 80% del trabajo que podría estar realizando esta máquina, como mínimo desde un punto de vista teórico.